Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy son las medidas provisionales y las medidas definitivas en los supuestos de nulidad, separación y divorcio, así como sus efectos. Y es que en los procesos de familia se pueden solicitar medidas provisionales que tienen como objeto regular las relaciones paterno-filiales una vez que los cónyuges deciden finalizar su relación y hasta que se dicte la sentencia definitiva. Tengas en cuenta que hasta que se dicta una de estas sentencias pueden pasar muchos meses, incluso a veces más de un año, si hay retrasos o huelgas en el sistema judicial. Y de este modo vamos a obtener un pronunciamiento temporal hasta que obtengamos una sentencia con las medidas definitivas. De ahí su relevancia práctica para evitar más conflictos familiares. Estas medidas se pueden pedir antes de presentar la demanda, que serían las medidas provisionales previas, o en el mismo escrito de demanda, las llamadas medidas coetáneas. Las medidas provisionales dejan de tener efecto una vez, como hemos dicho, que se dicta una sentencia acordándose esas medidas definitivas que podrán ser las mismas u otras si las circunstancias han cambiado. Su contenido, que analizaremos en este podcast, se va a referir principalmente, fijaros, a temas tan importantes como la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas y estancia con los hijos menores de edad, la pensión alimenticia, la vivienda familiar y su mobiliario o a la compensación por desequilibrio económico. Como siempre, voy a comenzar por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Decíamos que hoy vamos a hablar en primer lugar de las medidas provisionales relacionadas con los procesos de nulidad matrimonial, separación y divorcio. El cónyuge que se proponga demandar, bien esa nulidad, esa separación o divorcio, puede solicitar al juez la adopción de estas medidas y es una facultad discrecional del mismo concederlas según la necesidad o la urgencia de cada caso, que obviamente se suele dar si hay una vivienda familiar que asignar o en especial si existen hijos menores donde habrá que adoptar medidas sobre alimentos y custodia. Una vez que se solicitan, se citan las partes para una vista, donde si no hay acuerdo entre las mismas, cada una de ellas expondrá su argumentación, se escuchará a los hijos mayores de 12 años y se practicarán las pruebas necesarias. Se va a resolver dictándose un auto judicial y estas medidas son las que van a regir hasta que se celebre la vista principal y se dicte sentencia estimatoria ya con unas medidas definitivas. Una cuestión importante es que una vez adoptadas quedarán sin efecto las medidas provisionales transcurridos 30 días si no se llegara a presentar la demanda de nulidad, separación o divorcio, en el caso de que nos encontráramos, como hemos dicho antes, ante unas medidas provisionales previas, porque si lo que se han solicitado son esas medidas coetáneas, provisionales coetáneas, estas van a ir incluidas en el propio escrito de demanda. Bien. Hay que señalar que, por tanto, una vez presentada, su mera admisión a trámite dará lugar a la producción de una serie de efectos hasta que tengamos una sentencia o hasta que sean sustituidas por las medidas definitivas previstas en la sentencia. Esos efectos se producen automáticamente por ley
o bien se adoptan por decisión judicial. Vamos a ver, en primer lugar, los efectos automáticos que se producen por ministerio de la ley, que son los siguientes y se encuentran en el artículo 102 del Código Civil. Pues bien, son que los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal a todos los efectos. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica y puede instarse la anotación de la demanda en el registro civil y en los registros de la propiedad y mercantil. Bien. Y admitida esa demanda, falta de acuerdo entre los cónyuges, se podrán adoptar, ahora sí, por decisión judicial, con audiencia de los cónyuges, las medidas relativas a los hijos, a la vivienda y al ajuar doméstico, a la contribución a las cargas familiares y alimentos, al régimen económico matrimonial y a la pensión. En ese sentido, el juez, y esto lo determina el artículo 103, va a determinar los siguientes efectos. Va a determinar el cónyuge con el que han de permanecer los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, atendiendo evidentemente al interés de esto, y tomará las disposiciones adecuadas y en particular la forma en el que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos pueda cumplir con el deber de velar por estos, de comunicarse con ellos y de tenerlos en su compañía. Además, excepcionalmente, podría encomendar el cuidado de los hijos a los abuelos o parientes u otras personas que obviamente casi lo consientan, o incluso una institución idónea que tenga funciones tutelares que ejercerá bajo la autoridad del juez. Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas, podrá también adoptar medidas necesarias, en particular la prohibición de salida del territorio, salvo autorización judicial previa, la prohibición de expedición del pasaporte del menor o retirada del mismo si ella se hubiera expedido, y el sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio en el domicilio del menor. Además, el juez también va a determinar los efectos respecto al cónyuge que ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección. Asimismo, previo inventario va a determinar los bienes y objetos del ajuar que van a continuar en la vivienda y los que se va a llevar el otro cónyuge. También va a fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, los bienes gananciales o comunes que previo inventario y atendiendo evidentemente a las circunstancias se han de entregar a un otro cónyuge, y las reglas que se deben observar en la administración y disposición de los bienes y evidentemente la rendición de cuentas sobre esos bienes comunes. Bien, y en su caso, pues el régimen de administración y disposición de los bienes privativos que por capitulaciones o estuvieran especialmente afectados a cargas del matrimonio. Bien. Terminado el proceso, si ya tenemos una sentencia estimatoria, estas medidas pasan a ser definitivas o bien se dictan otras, si se aportan pruebas nuevas o cambian las circunstancias. También hay que tener en cuenta que estas medidas definitivas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, tanto si las medidas han sido acordadas por un convenio o han sido adoptadas por el juez. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los efectos comunes a las sentencias firmes de nulidad, separación o divorcio. Hay que señalar que serán los previstos en el convenio regulador y que vamos a analizar en primer lugar, o los señalados por el juez,
a falta de aprobación del mismo y que analizaremos a continuación, posteriormente. Comenzamos con lo adelantado respecto a los acuerdos de los cónyuges para regular los efectos de la nulidad, separación y divorcio. Bien. Antes de nada, hay que indicar que estos acuerdos entre cónyuges no están sujetos a solemnidades formales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, que con las capitulaciones matrimoniales, que decíamos que tenían que ser en escritura pública ante notario. Por lo tanto, no tienen un contenido mínimo y puede recaer sobre cualquiera de sus efectos. Tampoco están sometidos a exigencias de plazos. Este convenio regulador posibilita consensuar a los cónyuges los términos de la ruptura mediante una supervisión judicial, si en el caso de que se estuviera presentando ante el juez o bien ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario. Recordemos aquí que cuando existen hijos menores no emancipados o discapacitados debe realizarse siempre la aprobación ante el juez. Bien, cuando los acuerdos se presenten ante el juez, siendo ratificados evidentemente por las partes, va a recaer una resolución aprobatoria o denegatoria y van a ser siempre aprobados, hay acuerdo, salvo que fueran dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. En el caso de que se deniegue su aprobación, pues va a ser siempre mediante una resolución motivada y tendrán que hacer los cónyuges una nueva propuesta para su aprobación. En esta misma línea también ocurre lo mismo cuando los acuerdos se formalicen ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario. Y es ya que estos pueden dar por terminado el expediente, por ejemplo, si se considera que puede ser dañoso para uno de los cónyuges o para los hijos afectados, y en ese caso ya solamente podrían acudir ante el juez para su aprobación. Bien, independientemente del respeto a esos pactos y convenios entre los cónyuges, el artículo 81, para el caso de la separación ante el juez, y el artículo 86, en el caso de divorcio, exigen este convenio regulador que debe presentarse en los supuestos de una separación o divorcio consensual, o sea, que no sea contencioso, y que debe incluir estas cuestiones, pues el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad, el ejercicio de esta, y en su caso el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos, si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo siempre en cuenta el interés de los menores, la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar, la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, o sea, la pensión de alimentos de los hijos, así como las bases de actualización y garantías para el caso de que no se paguen, la liquidación del régimen, cuando proceda evidentemente, del régimen económico del matrimonio, la compensación económica, es decir, el desequilibrio económico en el caso de que proceda para uno de los cónyuges. Y hay que tener también en cuenta que estas medidas que se introduzcan posteriormente, bien porque el juez las adopte ya en defecto de acuerdo o de las que han convenido los cónyuges, pueden ser modificadas posteriormente judicialmente o por un nuevo convenio que tendrá que ser aprobado por el juez pues cuando haya nuevas circunstancias, nuevas necesidades de los hijos o cambio de todas esas circunstancias que afecten a los cónyuges.
Del mismo modo, las medidas que hubieran sido convenidas ante el letrado de la Administración de Justicia o una escritura pública pueden ser modificadas por un nuevo acuerdo, también sujetos a estos mismos requisitos. Bien. Y si no hay acuerdo de los cónyuges, pues bien, en este caso de que no hay acuerdo, el juez va a determinar las medidas que en relación pues, a los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, la liquidación del régimen económico y las garantías respectivas. Vamos a ver ahora el contenido de las medidas. Esencialmente, bien tanto, evidentemente, cuando estamos hablando de medidas acordadas por los cónyuges o fijadas por el juez, se van a referir a la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas y estancia con los hijos menores de edad, la pensión alimenticia, la vivienda, el uso de la vivienda familiar y de su mobiliario o la compensación por desequilibrio económico. Bien, comenzamos respecto a la patria potestad. Bueno, pues el concepto de patria potestad se centra en esa función de los progenitores, del cuidado y de la responsabilidad sobre los hijos, buscando siempre el beneficio, el interés del menor. Y el contenido está regulado, se encuentra dispuesto en el artículo 154. Que señala que los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de sus padres y continúa añadiendo que la patria potestad como responsabilidad parental se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad y con respecto a sus derechos, su integridad física y mental. Recordemos dos cuestiones. Primero, que la patria potestad queda determinada por la filiación, sea esta natural y adoptiva, y no por el matrimonio, lo que implica que aunque éste llega a su fin, no se extingue la patria potestad para ninguno de los progenitores, que tienen que seguir ejerciendo la misma como función obligatoria con respecto de sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad o se emancipen. Y por otro lado, que el contenido de la patria potestad establecido en este precepto, artículo 154, comprende los siguientes deberes y facultades. Velar por ellos, por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes y decidir el lugar de residencia de la persona menor de edad, que solo puede ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial. Aunque ambos progenitores pueden ser titulares de la misma, puede ocurrir que el ejercicio solo esté atribuido a uno de ellos, bien sea por privación temporal de la patria potestad o porque así lo hayan decidido los padres o el juez en un proceso de separación o divorcio. Bien, hemos dicho que la patria potestad supone que los padres deben velar por sus hijos y tenerlos en su compañía. O sea, vigilar y convivir con sus hijos. Sin embargo, este deber derecho es uno de los que se ve más afectado tras la crisis conyugal, ya que esta tiene como consecuencia que los cónyuges dejan de compartir la vivienda y que uno de ellos se va a ver separado de sus hijos y por lo tanto adquiere especial relevancia la guarda y custodia de los menores, que hay que diferenciar entre patria potestad y guardia y custodia. Por este motivo, el artículo 92 y siguientes recogen los efectos derivados de la separación, nulidad o divorcio relativos a la custodia, procurando siempre el beneficio o el interés del menor. Bien, hay que indicar que el sistema de guarda y custodia compartida de los hijos no se acuerda de oficio, sino que es precisa, para que tengamos una custodia compartida, que lo soliciten
una de las partes al menos, ¿no? Uno de los progenitores. De este modo, la custodia compartida se permite solo si los padres la acuerdan o si el juez, a instancia de una de las partes con informe del Ministerio Fiscal, considera que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés del menor. La regulación, que decíamos que está recogida en el artículo 92 del Código Civil, y al que nos vamos a ceñir, dada su relevancia, es la siguiente. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo. El juez, al acordarla y fundamentar su resolución, adoptará además las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos. En todo caso, el juez, antes de acordar el régimen de guardia y custodia, debe recabar informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario valorar las alegaciones que han dicho las partes en la comparecencia o de la prueba practicada. Además, este precepto señala que no procede la guarda conjunta cuando uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, libertad, integridad moral o la libertad e integridad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, ni tampoco cuando el juez advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Antes, además de adoptar estas decisiones, bien de oficio o a instancia, o bien de una de las partes del fiscal o de los miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, puede recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados relativo a la idoneidad para el ejercicio de esa patria potestad y del régimen de custodia, siempre para asegurar el interés superior del menor. Y en este último precepto finaliza el legislador señalando que el juez, al acordar el régimen de guardia y custodia, también va a señalar el de estancia, relación y comunicación y las cautelas necesarias y adecuadas para el cumplimiento, ¿no?, de ese régimen, procurando esa premisa de no separar a los hermanos. Como vemos, en principio, la regulación legal expresa de la custodia compartida que realiza el Código Civil en sí misma no facilita ni favorece su atribución con respecto a la custodia exclusiva, porque no existen criterios legales de atribución. Solo se indican presupuestos generales, como es el acuerdo de las partes, el informe del Ministerio Fiscal o el interés del menor. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los derechos forales, que sí que han regulado de forma, desde luego, más prolija la custodia compartida, facilitando muchas veces su atribución o incluso considerándola como modelo preferente. ¿Y qué ocurre con la jurisprudencia? ¿Qué señala al respecto? Pues bien, la tendencia, sabemos que tradicionalmente era favorable a la atribución de la custodia generalmente a la madre, en la mayoría de los casos, y sin embargo, pues se aprecia un cambio significativo, concretamente a partir de la sentencia del Supremo de 8 de octubre de 2009, y empieza a considerarse la custodia compartida como una opción importante, siempre, eso sí, que se den las circunstancias adecuadas para ello y recogiendo por esta vía jurisprudencial una serie de criterios de atribución que deben ser tenidos en cuenta. Estos criterios, que incluye la jurisprudencia en sus considerandos, pues son, por ejemplo, las actitudes personales de los padres y la baja conflictividad entre los mismos, la cercanía de los domicilios, la disponibilidad horaria, la edad y el número de los hijos, así como la convivencia conjunta de los hermanos, la voluntad de los menores que tengan suficiente juicio o los informes técnicos psicológicos que, aunque no son vinculantes, pues sirven para tomar
una decisión en la mayoría de los casos. Bien, en cuanto a la medida del régimen de visitas y estancia con los hijos menores de edad, el artículo 94 lo regula para el caso del progenitor que no tenga consigo a sus hijos menores o también con los hijos con discapacidad. Este derecho de visitas se puede llegar a limitar o suspender judicialmente si se dan circunstancias relevantes que lo aconsejen o si se incumplen grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. No se puede, además, establecer un régimen de visitas o se va a suspender el mismo si el progenitor se encuentra incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de sus hijos, o si se advierten indicios fundados de violencia doméstica o de género. Sin embargo, la autoridad judicial puede establecer un régimen de visitas o de comunicación en resolución motivada, siempre en interés del menor y teniendo en cuenta la voluntad también y preferencias del mayor con discapacidad que necesita apoyos, previa evaluación primero de la situación de la relación paterno-filial. Evidentemente, esta excepción no tiene lugar en el caso de prisión por cualquiera de estos delitos. Respecto al derecho de comunicación y visitas con los abuelos, que está contemplado en el Código Civil, la Ley 8/2021 ha extendido también ese derecho a los hermanos, parientes y allegados, teniendo en cuenta el interés de los menores y siempre, evidentemente, previa audiencia de los progenitores y del solicitante. Bien, en cuanto a la pensión alimenticia, que es otra medida prevista. Bien, aunque se produzca, lo hemos dicho ya, una separación, un divorcio o una nulidad, siempre mientras que se ostente la patria potestad, existe la obligación de alimentar a los hijos y esta obligación se hace efectiva a través del pago de la pensión alimenticia por parte del cónyuge que no convive con los hijos. En relación con esta pensión, el artículo 93 establece que el juez, en todo caso, va a determinar la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Si conviven en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carezcan de ingresos propios, el juez en esa resolución va a fijar también los alimentos, en este caso que sean debidos conforme al derecho a alimentos establecido en el artículo 142 y siguiente. Para fijar esas cuantías están publicadas unas tablas orientadoras elaboradas por el Consejo General de Poder Judicial para determinar estas pensiones, los procesos de familia. Pero evidentemente lo más relevante serán que queden acreditados los gastos familiares de la familia, en especial luego de la familia, de los gastos de luz, gas, electricidad y demás, y también los gastos particulares, como pueden ser los de educación y otras cuestiones relativas ya o concretas de cada hijo. Bien. Además, tenemos que señalar un dato importante y es que una vez que ese hijo menor llega a la mayoría de edad, no se extingue por ese hecho el pago de la pensión de alimentos, sino que el progenitor debe prestar alimentos hasta que el hijo adquiera independencia económica. En cuanto a otra medida, la de la vivienda familiar y su mobiliario, vamos a ver el contenido distinguiendo cuando existan hijos o no. Cuando existan hijos, en defecto de acuerdo, lo que señala el artículo 96 es que se atribuye el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden
hasta que todos aquellos, o sea, hasta que el menor de ellos alcance la mayoría de edad. Bien, si existiera algún hijo menor con discapacidad, que evidentemente hiciera conveniente que continuara en el uso de la vivienda familiar tras la mayoría de edad, la autoridad judicial puede determinar el plazo o va a determinar el plazo de duración de ese derecho en función de las circunstancias que concurran. Este artículo ha sido, o esta redacción así establecida de este precepto, ha sido consecuencia de la reforma llevada a cabo por la Ley 8/2021 al establecer esa limitación temporal hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. No obstante, es muy importante hacer aquí una precisión. Y es que si continúan como viene siendo habitual, ¿no? Que alcanzada esa mayoría de edad, pues que carezcan de independencia económica, porque están estudiando, pues por ejemplo en la universidad o haciendo otra clase de estudios, sus necesidades tienen que seguir siendo atendidas, ¿no? Y en este caso conforma el derecho a alimentos. Y esto ocasiona el que se pueda solicitar pues una modificación de esos alimentos para cubrir esas necesidades de vivienda. Bien. Por otro lado, ya hemos hablado qué ocurre cuando existen hijos, y vamos a ver ahora en el caso de que no existan hijos. Bueno, pues en este caso la autoridad judicial puede acordar que el uso de la vivienda y de los bienes al cónyuge no titular, o sea, puede asignárselo por un tiempo, por el tiempo que prudencialmente fije. Siempre que le considere que esa medida es aconsejable y que fuera el interés más necesitado de protección. Además, la vivienda familiar y el ajuar doméstico gozan de una especial protección. Por eso el legislador indica que para disponer de todo o parte de la vivienda y de esos bienes que han sido atribuidos de esta manera, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Este consentimiento solo es necesario cuando, evidentemente, el uso corresponda al cónyuge que no es titular, porque, evidentemente, si se atribuye al cónyuge que es propietario, pues ya no sería preciso. Bien, y por último hay que señalar en el ámbito de estas medidas la figura o compensación por desequilibrio económico, que antes se denominaba la famosa pensión compensatoria, que se contempla para los casos de separación o divorcio. No siempre se solicita, sino que va a depender de las circunstancias del cónyuge. Y su regulación la encontramos en el artículo 97, que establece que el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una compensación que puede consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. Bien. Decíamos que y vemos cómo el Código Civil lo establece solo para los casos de separación o divorcio, ¿no? En el artículo 97. Y eso es así porque se está excluyendo los supuestos de nulidad a los que se le aplica el siguiente precepto, el artículo 98, que lo que concede es un derecho a una indemnización. Bien. Como hemos visto, esa pensión puede consistir en una pensión temporal, en una sola prestación única. Lo habitual es que se fije mensualmente, pagadera por meses anticipados, los 5 primeros días de cada mes, y que se fije un límite temporal, es decir, la pensión vitalicia cada vez
la vemos menos, y lo que se tiende, evidentemente también dependiendo de las circunstancias que veremos a continuación, vemos que cada vez hay menos pensiones vitalicias y se establecen pues pensiones para 1 año, 5 años, 10 años, pero cada vez menos esas pensiones vitalicias que antes se veían mucho más en las resoluciones judiciales. Bien, la finalidad de esa prestación es compensar el desequilibrio producido a uno de sus cónyuges, motivada por la separación o el divorcio, teniendo en cuenta pues la dedicación a la familia o a las actividades profesionales o empresariales, mermando sus propias expectativas económicas y profesionales. Los criterios para fijar la cuantía de la pensión se encuentran establecidos también en este precepto, que determina que a falta de acuerdo de los cónyuges, el juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias que enumera: los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad y estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y los medios económicos y necesidades de uno y otro cónyuge y, por último, un cajón desastre que es cualquier otra circunstancia relevante. También toma la jurisprudencia, aunque no está aquí establecido como criterio legalmente, el régimen económico que ha regido entre los cónyuges a la hora de valorar y fijar la pensión, ya que en caso, por ejemplo, que haya sido una sociedad de gananciales, puede producirse transferencias, y esto es textual, económicas equilibradoras consistentes entre los patrimonios de los esposos, producto de esa disolución de la sociedad de gananciales, donde se recibe pues una parte la mitad de los bienes, ¿no? Así, por ejemplo, establece la sentencia 19 de enero del 2010. Bien, en la resolución, la resolución judicial o en el convenio regulador, ¿no? que se haya realizado ante el letrado de la Administración de Justicia, ante el notario, se va a fijar esa periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión. Esto es importante, que no necesariamente, aunque sea lo habitual, tiene que ser el IPC, la duración o el momento del cese, así como las garantías para su efectividad. Si bien ese importe, evidentemente, puede modificarse si se altera sustancialmente la fortuna de uno u otro cónyuge. Por ejemplo, supongamos que se recibe una herencia. Bueno, pues finalizo ya la exposición y espero que estas indicaciones os hayan resultado útiles para afianzar un poquito más el aprendizaje de cómo acontecen las medidas provisionales y las medidas definitivas tras la nulidad, la separación y el divorcio, así como el contenido que hemos visto sobre las mismas. Muchas gracias por vuestra atención y, como siempre, nos vemos en el siguiente podcast.